Hola chicos y chicas, bienvenidos al taller. En esta clase te enseñaré cómo lograr el efecto óxido de cobre sobre una botella de manera fácil y rápida, sin necesidad de ser un experto. Y cómo hice para darle a esta botella este aspecto de chapas de metal unidas entre sí por tornillos. Y si pensabas tirar a la basura esa vieja botella, te digo, no la tires. Descubrí cómo transformar esta y cualquier superficie dándole un acabado envejecido tan atractivo. Luego de la intro empezamos. Crea con tus manos, siente la pasión, colores y formas, nace la emoción. La magia está en ti, abre tus ojos y verás todo lo que te ayude a crear. El arte vive en ti. Antes de empezar, aclaro que esta técnica se puede emplear sobre cartón, madera, vidrio o botellas PET y cualquier superficie porosa. Trabajaré el efecto óxido de cobre sobre esta botella previamente imprimada a 2 capas con gesso casero, cuya receta es 2 partes de enduido plástico o masilla para paredes, 1 parte de cola de carpintero y 3 partes de pintura látex para pared acrílica blanca, bien mezclados. Le daré a la botella un aspecto de chapas unidas por tornillos y para eso utilizaré arcilla de secado al aire. También podés hacerlo con la porcelana fría que utilizas habitualmente. Conviene trabajar sobre una tabla o superficie plastificada o una base de corte como esta y untar apenas con un poquito de cualquier aceite para que la pasta no se pegue, dado que haré placas finas. Estela, ¿podría ser talco? En este caso no, porque secaría un poco más la arcilla haciéndola quebradiza. Este tipo de arcilla requiere una justa humectación. Para cubrir la parte principal de la botella trabajaré placas lo más finas que me permita la arcilla y de diferentes tamaños, utilizando un palo de amasar. Para cubrir la parte central de la botella, recorto una forma parecida a un cuadrado, pero le doy corte solamente a los costados y la parte que irá arriba. La parte de abajo la ajustaré o la cortaré una vez que ya ubique esta arcilla sobre la botella que previamente le coloqué cola de carpintero. Y masajeo suavemente para quitar todo el aire. No deben quedar bolsas de aire, ¿sí? Como ves, la voy acomodando y por último, con una espátula, recorto el sobrante de abajo dejando un espacio libre porque la botella ya tiene como una parte más gruesa abajo. Y luego separo en diferentes bloques utilizando la espátula. Aprovecho estos sobrantes de arcilla y cubro el área del cuello de la botella hasta cubrirlo todo. Y de paso comento que algunas chicas me dicen que la arcilla se les quiebra. Recuerden que hay que trabajarla siempre con los dedos humedecidos en agua y una vez colocada la arcilla y ya dada la forma, conviene pasarle los dedos humedecidos en agua muy suavemente, apenas tocándola, y de esta manera se mantiene humectada y el secado será perfecto y sin fisuras. Luego, mojando mis dedos en agua, difumino y unifico toda la pasta para que no se noten las uniones que están desparejas por ser todos retazos. Recorto los sobrantes y atención para los que dicen que la pasta de secado al aire se les quiebra. Permanentemente humecto mis dedos en agua. Hacer los tornillos es muy fácil. Tomás una pequeña bolita de pasta, ya sea porcelana fría o en este caso arcilla, la pegás con la cola, la aplastás un poquito y así logramos la cabeza del tornillo que pegaremos con cola de carpintero en el lugar donde más nos guste. Aquí estoy pegando como adentro de la placa, pero luego me di cuenta que esos tornillos quedaban mejor colocándolos entre placa y placa, entre medio, como que las está sujetando entre sí. Eso luego lo corregí.
Y aquí, por ejemplo, se me ocurrió hacer un tornillo más grande. Le hice las muescas del tornillo con la misma espátula, practicando una cruz, pero no me gustaba el resultado. Entonces empecé a pensar a ver cómo me quedaría un poquito más real esto. Y ahí me dije, pero ¿cómo no se me ocurrió antes? Fui corriendo, busqué un destornillador y fíjate, quedan las muescas perfectas. Esto mismo lo hago con todos los tornillos que coloque. Y en la parte del cuello de la botella subdivido en 3 partes distintas, como me guste. Una puede ser en vertical, otra puede ser en horizontal, y ahí aplicaré unos 3 tornillos de unión, del mismo modo como hice abajo. Y ya habiendo aplicado todo esto como punto de partida, lo que resta es amasar un poquito más de placas y completar girando toda la botella en la parte central, ¿sí? Que quede todo con estas placas divididas con tornillos. Las placas pueden ser pequeñas, algunas pueden ser más largas, otras más cuadradas, rectangulares, como más te guste. Me ocupo de que los bordes queden bien lineales, pero que la masa no quede tan perfectamente alisado, porque esas pequeñas texturitas luego, cuando le demos el pincel seco y demás, van a quedar preciosas. En este caso no lo hice, pero podemos incluso hacer algunas presiones sobre la masa para que parezca como que ahí el cobre se machacó un poco, se hundió con el paso del tiempo. ¿Se comprende? Pero los bordes sí, lo más parejito que se pueda. Y una vez colocada la arcilla, practico algunas divisiones y lo mismo, voy colocando los tornillos entre medio de esas divisiones. Como ves, no son todas iguales. A las divisiones que hice en arcilla, las remarco con un buril de punta redonda y luego suavizo los bordes presionando suavemente con mi dedo humedecido en agua. Y mientras hago esto, marco algunas divisiones más y luego coloco los falsos tornillos. Por último, amasé una placa de arcilla de secado al aire, cubrí el pico de la botella, solamente el pico, y con este objeto redondo voy trabajando la parte interna para que quede prolijo. No me preocupa mucho en este momento que lo que se ve afuera, sobre todo en la parte de la desembocadura, no quede muy prolijo, sí que quede gordo, porque luego lo voy a lijar. Es muy difícil darle forma redonda a la parte de adentro y al mismo tiempo que te quede bien también la parte externa. ¿Y por qué, Estela, es difícil? Porque la masilla está demasiado fresca, se mueve para un lado, se mueve para el otro y no terminas de acomodarla nunca. Así que elegí qué lugar acomodar, en este caso la parte interna, por pasos. Primero esto, dejo secar y luego te enseño cómo hacer para que te quede bien prolijito el pico de la botella en la parte que se ve. Para que el pico quede bien plano, tomo una lija grano 80, restriego derechito, así, boca abajo, y ahí nos va a quedar mucho mejor. Luego doy vuelta a la botella y le aplico más lija donde crea necesario. Así es mucho más fácil. Utilicé este molde de silicona para crear engranajes de diversos tipos. Tomo un trozo de porcelana fría y debo presionar bien fuerte para que tome la forma, porque estos engranajes son muy pero muy finos, con puntas del tamaño de un alfiler prácticamente. Una vez dada la forma, recorto el borde sobrante colocando la tijera en diagonal hacia abajo, como en chanfle, así le decimos en Argentina, para que así se noten esas puntas diminutas que tienen esos mecanismos y además queda un trabajo pulido. Te cuento, el destinatario de esta botella tiene gustos
bastante minimalistas y dudé en colocarle cosas, por eso la había pintado de gris oscuro, que es el color base que tenemos que pintar esta botella. También puede ser un marrón chocolate o un marrón bastante apagado. No importa que esté pintada, vamos a pegar estos engranajes con cola de carpintero sobre la botella. Y no sé si lo dije, podés pegarlos donde vos quieras. Yo elegí hacer un diseño centrado en el frente de la botella. No hay engranajes más que aquí. También utilizaré unos aritos de madera de una pulsera rota que asemejan arandelas. Y no mucho más, porque esta botella te cuento que es para mi hijo y las cosas muy recargadas no le gustan en absoluto. Luego de esto dejo secar todo muy bien y ya estaría listo para hacer el efecto óxido de cobre. Si deseas aprender detalladamente con contenidos valiosos que aportan técnicas, suscríbete a este canal, regálame tu like y compartí este video con muchas más personas para que puedan ampliar su horizonte creativo. Y si sos suscriptor, no te pierdas las clases. Activa la campanita. ¿Cómo hacerlo? Mira debajo de este video, verás el botón suscrito con una campanita al lado. Haz clic en la campanita y se despliegan las opciones todas personalizadas, ninguna y anular. Haz clic en todas para que YouTube te avise cuando haya novedades en mi canal. Es así de fácil. Cerciórate de que tu campanita esté activada en todas. Para pintar utilizo esta paleta común y un pincel mediano chato. Utilizaré acrílicos decorativos turquesa, agua marina, verde talo para hacer el efecto óxido. Esa es la base primera que le vamos a dar. Algunas personas, por ejemplo, hacen al revés. Pintan todo de cobre y después le dan el toque de turquesa, agua marina o verdosos. Por eso te digo que no hay una sola forma de hacerlo. Cobre común, también dorado, y si queremos agrisar la pieza en algunos sectores, muy poquito, para que dé un aspecto más aviejado, podemos aplicar un touch de plata, pero esto último es opcional. Y este color es muy lindo, es un cobre iridiscente de la marca EQ que voy a utilizar muy poquito para darle unos toques de luz. Pero también aclaro que no es un color fundamental el cobre iridiscente, lo quiero probar. Para dar luz podemos utilizar solamente dorado. En primer lugar daré pinceladas secas y muy sueltas utilizando turquesa en toda la botella. Trato de hacer entrar la pintura en esas zonas hundidas, pero no en todos lados, algunas zonas. Luego toques de luz con agua marina para que resalten ya sea bordes de las piezas o las partes profundas, a elección. Y por último, muy poco de verde talo en las zonas en donde quiera intensificar un leve tono más verdoso. Más o menos así nos tiene que quedar la botella. Luego seguiremos con estos colores, dando detalles, pero ahora vamos a pasar al cobre. Siempre con el pincel algo seco, descargado, paso cobre de una manera despareja, pero siempre tratando en lo posible de mantener la pincelada en horizontal, salvo esas zonas donde no entra el pincel y ahí tengo que hacer algún artilugio, algún ponceado, entre las rueditas, los engranajes que había pegado, o incluso cambiar de pincel y usar uno más chico. En algunas zonas predominará más este color, en otras los azulados y verdosos. Nótese que el pincel lo cargo siempre de la misma manera. Lo que diferencia la intensidad es la presión que hago del pincel sobre la superficie. Insisto más
para que penetre mejor la pintura en algunas zonas y en otras la dejo un poco como más suelta. ¿Se comprende? Y para darle ese touch de iluminación utilizo dorado. Puede ser oro rico, por ejemplo, o dorado iridiscente. Cualquier dorado va a resaltar muchísimo, sobre todo las piezas que sobresalen. Y algún touch en algún sector donde quiera iluminar también. Observa cómo resaltan las piezas con este color, ¿sí? Y en los engranajes me gusta darle no a todo pleno con este color, sino en una esquina, por ejemplo, no todo de lleno, ¿sí? Ahí es donde logramos sutileza, riqueza visual. Si le damos toques de luces y sombras, enriquece muchísimo. Y atención con esto, que es un tema importantísimo y no es un tema para nada menor. Cuando pintamos objetos, el juego de luces y sombras no es un tema a desdeñar, es importantísimo. Generalmente los errores más comunes se dan por no saber manejarse con el tema de la iluminación de los objetos, de tener esa visión, esa sutileza de saber dónde colocarle la luz, dónde queda la sombra, dónde resaltar e ir buscando ese resultado final. Esos detalles son los que le dan el toque artístico final, y no solo eso, el trazo sutil del pincel, la carga de la pintura. Cargamos demasiado, se hace un pasticho, queda burdo. Por eso hay que ir despacio, sin la ansiedad de querer terminarlo todo ya. Si estás así, déjalo para otro momento. Hay que ir despacio, no solamente de ánimo, sino despacio tanto en la carga del pincel como en la presión que hagamos en la pincelada. Y esto me lleva a otra cosa, implica también vivir el aquí y ahora, estar inmersa en ese momento y en tu proyecto. Y por supuesto, no es lo mismo pintar, como en este caso, esta botella que tiene su toque rústico, allá un objeto con terminaciones mucho más finas. Ahí es donde se nos exige todavía mucha más sutileza. Pero siempre es conveniente cargar el pincel lo justo e ir despacito, ir probando. Y luego los retoques, acá un poquito más de azul, un poquitito más de ese agua marina, y ya vamos con los detalles finales. Para cerrar con esta clase de hoy, me quedo con esta frase y espero que vos también te quedes con ella. Cuando hacemos este tipo de trabajos que estoy haciendo ahora, no se pinta en general, se pinta en particular. Hay que particularizar la pincelada. Y discúlpenme, pero no es, bueno, ahora descargamos un poquito el pincel acá y pasamos el pincel en seco. Le damos así, en general, le damos todo en seco. Lo he escuchado millones de veces. Para mí es un error. Si no lo sabes hacer, peor que peor. Porque una cosa es decirlo, pero al hacerlo, el que pinta tiene en cuenta esas particularidades. Y el gran tema es transmitirlo para que lo aprendas. Mis queridos, botella que parece de cobre oxidado terminada. Ya se la mostré a mi hijo y le encantó, por supuesto. Espero que les haya gustado la clase, en donde no solo aprendimos a crear una apariencia de metal unido por tornillos con efecto cobre envejecido, sino que además les compartí una pequeña perlita de conocimiento sobre la sutileza de la pincelada. Parece la botella del hombre de hojalata del Mago de Oz, ¿o no? Les dejo un abrazo enorme y nos encontramos en la próxima.